Preparan sus Biblias, por favor, a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a estar leyendo los versículos 11 al 14. ¿Me dan un amén cuando ya lo tengan, hermanos? Unos momentos más. Igual va a estar en las pantallas también. Entonces, Efesios 1, versículos 11 al 14, se los leo. Después entramos en oración como hemos acostumbrado. Efesios capítulo 1, versículo 11 en adelante. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el Evangelio, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Si por favor inclinan sus rostros y cierran sus ojos, oremos. Altísimo Padre, venimos delante de ti, Señor, una vez más agradecidos, Señor, por el gran privilegio de estar aquí reunidos, por el gran privilegio de ser llamados tus hijos. Hijos, hemos sido adoptados y redimidos por la sangre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Señor, la honra y la gloria sea a ti por ello, Señor. Hemos venido a adorarte, a glorificarte, porque te lo mereces, Padre. Como veremos hoy, Señor, que sea nuestro estilo de vida en un enfoque en la adoración, alabanza a tu santo nombre, Señor. Sé con cada uno de nosotros, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para recibir de ti, que podamos salir de este lugar transformados, aunque sea un poco más, Señor, a la semejanza de tu Hijo amado, a nuestro Señor Jesús, Señor, que obres tu santísima voluntad en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que seas conmigo. Pido, Padre Santo, que yo pueda predicar de manera clara, Padre, eficiente, Señor, elocuente, Padre, entendible, Señor, que podamos crecer mutuamente, Señor, por medio de la instrucción, y que por medio de la palabra y tu Santo Espíritu, Señor, tú lleves a cabo todo esto, tu santa voluntad en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bueno, hermanos, les voy a leer una vez más en contexto, ya que hemos hablado varias semanas de que en Efesios 1, el apóstol Pablo lleva una oración corrida desde el versículo 3 al 14. No hay pausas, no hay puntuación, no hay comas, no hay nada de eso. Entonces vamos a leer ya ahora sí todo leído para que veamos lo que es la esencia de toda esta sección. Y de nuevo vamos a tomar la sección final para entender bien todo lo que está explicando. Ahora, una de las cosas que sea claro, hermanos, porque tal vez vamos a decir, bueno, pero es que hemos hablado de muchas cosas profundas, cosas teológicas y todo eso. Absolutamente. Una de las cosas que les mencioné al inicio que hace el apóstol Pablo, y típicamente en toda epístola, pero se ve especialmente aquí en Efesios, se aprecia bastante. En los primeros 3 capítulos, después de esta introducción, después de estas verdades que él ha expresado, en el final del capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3, él va a continuar reiterando la profundidad de todo lo que ha mencionado, la unidad que se consigue en Cristo, la adopción, todo eso. Vamos a estarlo viendo más a profundo en los siguientes capítulos. Y después, como típico de Pablo, los capítulos 4, 5 y 6 van a ser la aplicación. Ahora, como cristianos, como creyentes que hemos creído estas cosas y que ahora entendemos que estas cosas son realidades en nuestras vidas, ¿cómo debemos actuar? Entonces, siempre una epístola de Pablo al inicio va a estar dividida en 2 secciones. El inicio va a ser lo teológico, las verdades fundamentales teológicas que está presentando a Pablo, que ahora tenemos en Cristo, y luego después la otra mitad de la epístola siempre va a ser cuestiones prácticas. Cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, cómo nos debemos tratar mutuamente, cómo debemos llevar a cabo nuestras vidas a luz de toda esta verdad teológica que Pablo presenta, y lo mismo veremos en el libro de Efesios. Pero como ya me conocen, tal vez falten algunos años antes de llegar ahí. Ok, les leo Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él,
En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Ok, entonces ahora ya tenemos en contexto todo el pensamiento de esta sección de Pablo, del versículo 3 al 14. Entonces, como hemos acostumbrado, vamos a ver el versículo 11 y vamos a continuar, y luego ya después amarramos todo junto. Versículo 11 comienza con una palabra bastante interesante. Dice, también hemos obtenido herencia. Entonces vamos a ir un poco atrás y veremos que el final del versículo 10 termina con en Él. Entonces, lo que estamos diciendo es de que en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia. Hemos obtenido una herencia. Ahora, este es un concepto que a continuo vamos a ver en las Escrituras, lo que es este concepto de la herencia, ¿ok? De que hemos obtenido una herencia, de que ahora una herencia es nuestra, de que se habla de una herencia celestial, de herencia, herencia, herencia. Ahora, vamos a desarrollar un poquito este tema. La Biblia habla de la herencia en esta salvación bastante, pero no perdamos el detalle, que de nuevo es un énfasis del apóstol Pablo de que todo esto es en Cristo. Entonces, en Él, ese Él es Cristo, ese es el contexto en el que estamos, hemos ¿qué? Obtenido herencia. Noten conmigo Hebreos 9, 11 al 15. Hermanos, voy rápido, no son muchos los versículos, pero quiero repasar todo esto bastante rápido. Hebreos 9, 11 al 15, se los leo. Dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Ahora noten que todo esto está apuntándonos a lo mismo que está hablando Pablo, ¿ok? Versículo 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y de la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, de nuevo, con un fin a una herencia eterna, que se cumpla esa promesa de esa herencia que se otorgará. Entonces vemos una vez más este concepto de la herencia. En 1 de Pedro 3:5, el versículo que leemos cada semana, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener ¿qué? Una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, leemos lo siguiente: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ahora, una de las cosas que inmediatamente comienza a ocurrir es de que nos estamos preguntando, bueno, ¿qué es esa herencia? ¿Qué es la herencia?
Se habla de herencia, se usa el lenguaje de herencia, ¿qué es la herencia? Y muchas veces nosotros, listos, ¿no? Porque lo típico es de que nuestro enfoque van a ser en cosas materiales. Pero una de las cosas que es muy importante cuando hablamos de herencia y esta herencia bíblica es de que es un lenguaje en realidad bastante, ¿qué es la palabra? Como general. Y aquí en Hebreos vemos por qué. Al Hijo se ha constituido heredero ¿de qué? De todas las cosas, de absolutamente todo. Lo material, lo que no se ve, las cosas del cielo, las cosas de la tierra, absolutamente todo lo creado ahora pertenece al Hijo. Esta es la herencia. Ahora, en Romanos 8, 16 al 17, vamos a ver cómo se empieza a juntar todo esto. Romanos 8, 16 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Entonces, Pablo está argumentando que el que es hijo de Dios, el que ha creído en Cristo y que ahora es hijo de Dios, ahora se ha hecho ¿qué? Un heredero. Pero noten, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, la idea una vez más se nos aclara de que todo lo que Cristo ha heredado, nosotros lo vamos a heredar también. Pero una de las cosas que es muy importante, hermanos, antes de que nos emocionemos por lo creado, por lo no visto, por todo lo que le pertenece a Cristo, es de que lo más importante sobre todo es de que también nos toca Dios como nuestra pertenencia. No en el sentido de que somos dueños de Él, ¿no? Pero como vemos el salmista que reitera, ¿verdad? Que ahora Dios es nuestra porción. Una de las cosas que a mí me da más ánimo, hermanos, no me malinterpreten, quiero ver sus lindos rostros en el cielo, no pasa nada, pero es de que Dios va a estar ahí, el creador de todas las cosas. Cristo, nuestro Redentor, el que derramó su sangre, o sea, le vamos a ver cara a cara. No va a haber ya ahora ninguna duda de cómo se ve Cristo. No va a haber ninguna duda de quién es nuestro Señor, nuestro Redentor, porque ahí le veremos, estaremos delante de Él cara a cara. Y para mí eso es lo que da más ánimo. Gloria a Dios que somos coherederos con Cristo. Obviamente para Pablo era algo importante el comunicar a la iglesia en Éfeso, a las demás iglesias. Pedro lo mismo, el autor de Hebreos, a la iglesia en Jerusalén, habla de esta herencia. Y es bueno, es algo importante, es algo que nosotros ahora, de nuevo, acuérdense que tenemos en Cristo Jesús que toda bendición espiritual, una de ellas es la herencia de todas las cosas. Pero ahora hemos heredado también a Dios. Ahora es nuestro Dios. En Cristo, entonces, somos coherederos con Él, de todas las cosas. La vida eterna, toda bendición espiritual, todo lo demás que podamos imaginarnos será nuestro juntamente con Cristo. Pero sobre todo obtendremos a Cristo como nuestra porción, la vida eterna en presencia de nuestro Dios. Ahora notemos claramente, regresando una vez más a nuestro versículo en Efesios, que habla de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ahora reiteramos esto, lo vimos un poquito la semana pasada, de que Dios está llevando a cabo su plan perfecto. Es perfecto porque Él es Dios y es de Dios. Entonces, conforme al consejo de su voluntad, Dios, quien es completamente sabio y soberano, lleva a cabo absolutamente todo y esto perfectamente. Entonces Pablo simplemente está reiterando que todo lo que ha ocurrido en Cristo, lo que Cristo ha obtenido por nosotros, lo que ahora nosotros ahora tenemos por herencia, es que conforme a la sabiduría y el consejo de Dios. Perfecto. ¿Okay? Le plació a Dios predestinarnos a adopción y herencia. Ese es el punto, hermanos. Es un cuidado bastante especial, peculiar para todos aquellos que están en Cristo. Versículo 12 dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Pablo, cuando menciona el nosotros, aquí hay unas cuantas cuestiones que tenemos que desglosar un poco. Cuando menciona nosotros, quiero que notemos, es muy importante este detalle, de que está haciendo una distinción.
Pablo habla de nosotros, habla de judíos que creyeron en la esperanza del Mesías, que creyeron en Cristo, ahora serán para la alabanza de su gloria. Entonces notemos que hay esa distinción. Si no ponemos un cuidado a lo que se está mencionando en contexto, y ahorita se nos va a aclarar un poco, es muy probable que nosotros pensemos que estemos incluidos, pero aquí Pablo está hablando de ellos, los judíos. Y noten lo siguiente, ¿ok? Entonces Dios, la idea sería de que Dios será enaltecido, su gloria alabada, elogiada por la elección y predestinación del remanente entre el pueblo escogido de Dios, los judíos. Pero igual notemos que todo lo previamente mencionado es para alabanza a Dios. Entonces Pablo está diciendo que todo esto ocurre en el judío, ¿para qué? Para alabar su nombre, para que Él sea elogiado, para que Él sea glorificado, alabado, adorado, todo lo que hemos hecho, admirado, todo lo que hemos hecho el día de hoy, ¿correcto? Es el propósito de todo. Pero ahora veamos donde, primero que nada veamos por qué ocurre esa distinción y ahora nuestra inclusión en esto, el cual en el capítulo 2 Pablo va a reiterar bastante lo que antes era la separación que existía entre judío y gentil, la pared que existía y que ahora ha sido derribada. ¿Para qué? Para crear en Cristo un solo pueblo. ¿Va? Versículo 13. En Él también vosotros. Y ahí está. Entonces, acuérdense, Él dice, nosotros que creímos primero. Y luego dice, y también ustedes. Esa es la distinción. ¿Sí ven? ¿Sí ven el lenguaje? Es claro, ¿verdad? Entonces, fíjense, en Él también vosotros, o sea, ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, en Cristo también dice, ustedes, los gentiles, están incluidos en todo esto. Ahora, notemos unos cuantos datos importantes. Esta inclusión solo ocurre después de escuchar el mensaje de la verdad. Esto es el Evangelio, ¿verdad? La obra de Cristo, la encarnación, su vida perfecta, su muerte, sepultura, su resurrección con poder al tercer día, su ascensión a gloria. Pablo dice el Evangelio de vuestra salvación. Esto es la fuente de su salvación. Y una vez más, el enfoque, como es típico de Pablo, en la obra de Cristo. Pero noten unas cuantas cosas conmigo. Noten primeramente que era necesario creer. Los recipientes de esta carta, la iglesia en Éfeso, Pablo dice, han creído el Evangelio y llegado a salvación. Lo menciono porque es muy importante hacer esa diferencia, porque hay varias diferencias que se están haciendo. Está hablando de judíos, está hablando de gentiles. Pero de ese grupo, dentro de ese grupo hay aquellos que han creído. Cuando escucharon la palabra de verdad, ¿verdad? La escucharon predicada, escucharon la obra de Cristo proclamada a ellos, y ahora no solo la escucharon, ¿pero qué? La creyeron. Y ahora están incluidos en todo lo que Pablo menciona, y ahora mencionará una de las bendiciones celestiales más grandiosas. Al creer, fueron sellados al recibir el Espíritu Santo de la promesa. Todo creyente que genuinamente ha obtenido fe salvífica por gracia de Dios también recibe el Espíritu Santo, y aquí vemos que esto es como un sello. Una de las cosas muy importantes, hermanos, no voy a profundizar mucho por lo mismo, porque lo vamos a seguir hablando, pero esto es muy importante. Si tú te consideras creyente el día de hoy, a diferencia del resto de los santos del Antiguo Testamento, ahora hay, por medio del Espíritu, una residencia en ti. Bueno, que el Espíritu se ha dado a ti. Y siempre les llevo a mente a esto, y por esto ese detalle es muy importante. La promesa del nuevo pacto, estamos viendo su cumplimiento. Cuando menciona la promesa, ¿verdad? El Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo que fue prometido en varias ocasiones en las Escrituras. Incluso Cristo mismo les dice, ¿no? Yo me tengo que ir para que Dios os envíe el Espíritu Santo, que dice que estaba entre ellos, pero decide, ahora estará en
ustedes. Y esto viene por la promesa de Dios en Jeremías, por medio del profeta Jeremías y por medio del profeta Ezequiel, siempre que consideramos lo que es el nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto Dios mismo nos aclara que Él va a poner un espíritu nuevo en nosotros, una regeneración, y va a poner su espíritu en nosotros. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Pablo entonces ahora lo que está argumentando, estén conmigo hermanos, la verdad gloriosa de lo que Dios había prometido en su nuevo pacto ahora se está cumpliendo en los que han creído en Cristo. Los que han creído en el Evangelio, la obra de Jesucristo, ahora reciben el Espíritu Santo. Ahora eso tiene varias implicaciones para nosotros. Por eso les digo que esto es algo, no voy a profundizar mucho hermanos. Pero imagínense que ahora hemos recibido poder de lo alto, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esto significa, hermanos, que el creyente ahora debe llevar una vida muy diferente. Una vida impulsada por el Espíritu Santo, influenciada por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté ahí ayudándonos a moldear, a andar en su voluntad, a tomar pasos en fe. Ahora no estoy diciendo la perfección, absolutamente. Pero creo que una de las fallas muy grandes el día de hoy de la iglesia es de que hemos dado el énfasis a la corrupción que aún queda en nosotros. Y absolutamente queda corrupción en nosotros y absolutamente vamos a fallar. Vamos a meter la pata día con día, vamos a andar en cosas que no debemos andar. Pero el punto es de que si has creído en Cristo Jesús, el Espíritu, quien te ha redimido, que está renovando tu mente, te hará ver, estás mal, arregla tu caminar. Entonces cuando vemos que hay una persona que dice ser cristiano y anda en cosas sin arrepentimiento y en cosas profundas que no, es que el cristiano carnal decimos muchas veces, eso no debe ser así. No encaja con lo que la Biblia nos ha mencionado. No es la realidad de nuestro nuevo nacimiento, no es la realidad de la obra de Cristo Jesús en nosotros. Pero como mencioné, un sermón para otro día, ¿verdad? Porque el enfoque aquí, esto es lo importante, el enfoque aquí de Pablo es de que el Espíritu Santo ahora lo hemos recibido como ¿qué? Como nuestro sello, como el sello, ¿verdad? Se los leo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y nos va a aclarar el versículo 14 lo que es este sellar del Espíritu. Versículo 14 se los leo. Dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. El Espíritu nos es dado como garantía de nuestra herencia. Esta palabra de sello, el contexto cultural son varias cosas. Típicamente nosotros conocemos tal vez un poco acerca de ello, pero entendamos de que como muchas veces estamos tan separados de esta cultura, perdemos un poquito de los detalles importantes de todo esto. Por ejemplo, nosotros tal vez hemos reconocido, a una persona antes manda una carta y después con cera, ¿verdad? Y luego pone su insignia, creo que es. Un rey cuando mandaba eso, ¿qué estaba diciendo? Que esta carta está sellada y que pertenece ¿a quién? Al rey, y que solo hay una persona que lo puede destapar, ¿verdad? Esa era la idea. Ahora, lo curioso es de que en el contexto romano, ese sello cargaba una pena de muerte al que rompiera ese sello, ¿verdad? Ahora, una de las importancias, ¿se acuerdan ustedes que dice Pilato? Dice, pongan guardias, y luego dice, sellen la tumba. Era el sello romano. La idea era de que ninguna persona podía romper ese sello y muy pocos se atrevían a romper ese sello por la autoridad con la cual llevaba. Y es la idea que vemos aquí, que ahora el Espíritu Santo se nos ha dado a nosotros como el sello y dice la garantía. ¿Ok? Ahora, entiendo que todos los que estamos aquí ya entendemos estas cosas claramente, pero quiero que empiecen a notar el lenguaje, porque sí existe una rama del cristianismo que cree en una salvación que se pierde, que cree en una salvación de que si yo erro, si yo hago algo malo, ahora ya he perdido el Espíritu o ahora ya he perdido la salvación y tengo que hacer X, Y o Z, arrepentirme una vez más o lo que ustedes se puedan imaginar para reobtener esa salvación, para otra vez ser salvo. Pero noten que el lenguaje bíblico está hablando de una garantía. ¿Ok? Ahora, Dios ha garantizado nuestra pertenencia a Él. Es la idea en este versículo.
el Espíritu Santo entonces no solo nos es dado para conformarnos, para transformarnos a la imagen de Cristo, no solo nos es dado para ayudarnos a iluminarnos en su palabra, convencernos de nuestro pecado, andar en buen camino, no solo nos es dado para qué, para que llevemos a cabo esta vida de manera espiritual y empezamos nosotros a demostrar los frutos del Espíritu, ¿verdad? A responder en fe a Dios y sus mandamientos, sino que nos es dado como garantía de qué, de que le pertenecemos a Él. Por eso Pablo en Romanos 8 habla de que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Él. Juan también menciona lo mismo, que por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos hechos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos es dado como garantía de nuestra herencia. De todo lo que se ha prometido, de todo lo que la Biblia dice que será nuestro, va a ser nuestro. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de la vida eterna por venir. Es el pago inicial de toda bendición espiritual que hemos estado hablando las últimas semanas. En términos financieros, es el enganche. Lo que asegura que todo lo prometido por Dios en Cristo se lleve a cabo. Por esto creemos, hermanos, en una salvación eterna. Una salvación que no depende de nosotros. Y al no depender de nosotros, nada podemos hacer para perderla. El predicador famoso John MacArthur, me acuerdo hace muchos años, yo estaba luchando con todas estas verdades. Me acuerdo que lo entrevistaron y una cosa que le preguntaron fue acerca de esto, de nuevo hace, no sé, ya son 15 años creo. Gloria a Dios, va por el servicio fiel de este hombre que sigue predicando. Y él hizo el comentario, dice, si yo pudiera perder la salvación, dice, la pierdo. Y la idea aquí es, hermanos, de que si ustedes y yo somos honestos, si dependiera de nosotros, al vivir una vida perfecta, no solo perdemos la salvación a diario, ¿okay? O sea, todos los días la perderíamos, pero múltiples veces al día. ¿Okay? Tanto es nuestra corrupción, tanto es nuestro pecado, nuestras fallas, específico, entendiendo y considerando la perfección que Dios requiere de nosotros. El punto sería de que si la salvación depende de ustedes y de mí, jamás la vamos a obtener. Pero gloria a Dios, que la salvación depende de Dios. Que la salvación depende de la obra de Cristo, su muerte en la cruz. ¿Y qué dice que es lo necesario? Creer. Creer en Cristo, creer de que Él ha hecho todo por nosotros. Y el confiar en ello, entender que en ese instante, el momento que decimos, yo creo fielmente que Cristo ha hecho todo por mí, somos sellados con el Espíritu Santo. Y es Dios diciéndonos, mío eres, hijo adoptado, coheredero con Cristo, perdonado, redimido, justificado. Todo lo que hemos estado estudiando en varios aspectos, varios años que hemos estado en la iglesia, todo nuestro ahora, toda bendición es espiritual. Y aparte dice, y nada los arrebatará de mi mano. En Juan 10. La gloria sea a Cristo, hermanos. Una garantía es palabra absoluta. Ahora imagínense que es una garantía por parte de Dios, quien es fiel. Hermanos, será un hecho. Y esto porque Dios es fiel a sus promesas, especialmente en Cristo Jesús. Ahora, por último, hermanos, porque todas estas verdades son gloriosas. Y de nuevo, esto es como un adelanto, ¿no?, de lo que vamos a estar estudiando en el libro de Efesios. Pero Pablo nos aclara muy bien el resultado y esto es lo que me quiero enfocar el día de hoy. Concluye todos los versículos anteriores explicando que todo esto es para alabanza de su gloria. Dios merece ser glorificado, alabado por lo glorioso que Él es y todo lo que ha hecho en Cristo. Hermanos, la gloria sea a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, noten conmigo, desde el versículo 3 al 14, una oración, frase continua de Pablo, comunica a los efesios y por extensión a ustedes y a mí, a nosotros,
varias verdades gloriosas que encontramos en Cristo, que ahora nos pertenecen en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿verdad? Es la frase que a continuo estamos repasando. Ok, ¿qué son? Escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Escogidos para qué? Para que fuéramos santos, apartados, sin mancha delante de Él. Esto es posicional y progresivamente, como estamos hablando en la santificación con un grupo de varones. Predestinados para adopción como hijos por medio de Jesucristo. Abundando en las riquezas de la gloriosa gracia de Dios. Unidos a Cristo Jesús, salud. Según le plació a Dios unir todas las cosas en Él. Una unidad perfecta en el amado. Y vemos el día de hoy que ahora somos sellados con el Espíritu Santo que nos es dado como garantía después de haber creído. La salvación. Pablo concluye después de expresarnos todas estas verdades, de que toda bendición espiritual es nuestra en Cristo Jesús, de que el Espíritu nos es dado a nosotros, que esto es garantía de todo esto, que el fin de todo es la alabanza a Dios. Para alabanza de su gloria, dice Pablo. Ahora creo que después de esto, lo que hemos leído en estos 12 versículos, estaríamos de acuerdo que Dios merece toda la gloria y toda la alabanza. En Cristo todo es nuestro y por ello Pablo dice debemos alabar a Dios. Y creo que es obvio que le alabamos en agradecimiento. Le podemos alabar por obediencia porque Él es merecedor de toda alabanza, Él es el creador de todo y a Él se le debe adoración. Pero noten que va un paso un poco más allá para nosotros, razonar con nosotros, que ahora es en gratitud, que ahora es a luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y de nuevo, algo que es típico con Pablo. ¿Se acuerdan Romanos 12, 1 al 2? No lo tengo escrito, pero si ustedes se acuerdan, en los capítulos 1 al 11, una vez más, doctrina profunda de Dios. Romanos, un libro absolutamente glorioso que nos explica del todo a todo acerca del Evangelio. Y el 12, versículo 1 al 2, Pablo nos indica lo que debe ser nuestra respuesta. Por ende, ¿va? A luz de las misericordias de Dios, que hagamos ¿qué? Que entreguemos nuestras vidas como un sacrificio vivo. Y una de las cosas curiosas, lo he mencionado, lo volveré a mencionar, lo seguiré mencionando, que el lenguaje lo que nos comunica cuando dice que es vuestro culto racional, literalmente lo que Pablo está diciendo que dice que es lo lógico, lo único que queda. Lo lógico después de todo lo que Cristo ha hecho es que ofrezcamos a Dios nuestras vidas en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio a Dios? ¿Qué es otra palabra? ¿Qué es un sinónimo del sacrificio a Dios? Ofrenda, ok. ¿Qué más? Es adorar. Es adorar. El sistema sacrificial se estableció para que Dios fuera adorado como Él ha requerido. Y fue específico, ¿va? Entonces, cuando Pablo nos dice que nosotros debemos ser un sacrificio vivo, ¿qué está hablando? Adorarle a Dios adecuadamente. ¿Cómo? Por medio de una vida que es entregada a Él. Es la idea, ¿correcto? El autor de Hebreos nos resume esto muy bien. Vayan conmigo a Hebreos 13, 15 al 16. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, o sea, mediante Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Literalmente nos dice el libro de Hebreos, el alabarle por medio de los labios, elogiar, alabar, glorificar por palabra. Muchas veces
erróneamente pensamos que la alabanza y la adoración es el tiempo que levantamos la guitarra y tocamos los instrumentos y cantamos. Pero la adoración y la alabanza a Dios no solo es ello, sí lo es. Cantamos y vocalmente estamos elogiando el nombre de Dios, y esto es lo que aquí se requiere, esto es lo que aquí se nos está indicando. Absolutamente es válido y lo tenemos que hacer. Quiero ser claro, hermanos, es necesario que nosotros verbalmente elogiemos a Dios, hablemos bien de Él. Si ustedes se dan cuenta, están leyendo ustedes los salmos, están leyendo crónicas, están leyendo varios libros de las escrituras, las epístolas, todas las doxologías que existen. Es eso, es que vocalmente estamos viendo a estos autores alabar a Dios, proclamar sus grandezas, agradecerle por lo que Él ha hecho, proclamar a todo el mundo las maravillas de Dios, su gloria, lo hermoso que Él es, lo grande que Él es, lo poderoso que Él es, lo santo que Él es, lo misericordioso que Él es, lleno de gracia hacia con nosotros que Él es. El alabar a Dios es estar continuamente hablando bien de Él. Ustedes se acordarán cuando habla acerca del nuevo pacto, cuando habla y en diferentes oportunidades, Dios toma la oportunidad para aclararnos una cosa bastante importante. Dios dice, yo voy a obrar, yo obraré. Dice, pero lo hago por mi nombre, para que no sea blasfemado mi nombre entre las naciones. A Dios le importa su gloria. Y ahora que nos ha hecho receptores de su gracia, de su gloriosa gracia, la respuesta que Pablo nos dice es alabar. El autor de Hebreos nos dice alabar. ¿Por medio de qué? Del fruto de los labios. Mire lo que vemos en el cielo. Apocalipsis 5, se los leo. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero, de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén.
Y los ancianos se postraron y adoraron. Todo alaba a Dios, porque Él es digno. Apocalipsis 19, 1 al 8 se los leo. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él, ¿qué? La gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Cuando el autor de Hebreos dice que a Dios le debemos el fruto de los labios, la alabanza, es lo que vemos a continuo. Dios tiene huestes y huestes de ángeles, de los santos que ya han pasado delante de nosotros a su presencia, adorándole y glorificándole. Nos toca también a nosotros, en preparación para ello, hermanos, el glorificar su santo nombre. Ahora, regresemos a Hebreos, porque son dos cosas. Le vamos a adorar de palabra. Noten el versículo 16, Hebreos 13, 16. Dice: y no olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Otra cosa que agrada a Dios es hacer el bien, el ayudarnos los unos a los otros. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. En otras palabras, hermanos, creo que el profeta nos lo aclara muy bien. En otras palabras, es la obediencia a Dios. Noten conmigo 1 Samuel 15, 22, ya lo hemos estudiado, un sermón que nos predicó Tomás. Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hacer el bien y la ayuda mutua, como nos menciona el autor de Hebreos, es que obediencia a Dios. Hacer el bien es hacer todo lo que Dios nos pide. Es dejar de hacer todo lo que Dios quiere que no hagamos. Esto es bueno y correcto y es nuestra alabanza a Dios. Este es mi argumento. De que si nosotros buscamos alabar a Dios por toda la bendición espiritual que es nuestra en Cristo Jesús, todo lo que Él ha hecho para la alabanza de su gloria, la manera que los santos, sus hijos adoptados, le alaban es por medio del fruto de los labios y la obediencia a Él. Ver por los demás, el ayudarnos los unos a nosotros como nos es posible, es bueno y correcto de igual manera. Nuestra alabanza a Dios. Hermanos, estas dos cosas se deben de hacer adecuadamente. De nada importa que vengas a adorar a Dios a la iglesia los domingos cuando vives muy apartado de Él entre toda la semana. Porque no es ni una cosa ni la otra, son las dos. El fruto de los labios, el alabar su nombre, el glorificarle, es requerido. Pero también la obediencia. La obediencia a su palabra. La obediencia a lo que Él requiere de nosotros. Puedes ser el mejor adorador de todo el mundo a estándar humano.
Pero sin la obediencia, sin el reconocer lo que Dios pide de nosotros, esa alabanza, esa adoración, opera en contra de ti. Y esto ocurrió, lo que vemos en Samuel. Una vez más, les recuerdo la instancia donde Saúl decía, yo le voy a ofrecer sacrificio. Y pudiera haber sido el mejor de los corderos, la mejor fiesta. Pero el profeta dice, hubieras obedecido. Mejor es obedecer. Hermanos, alabemos a Dios vocalmente y alabemos a Dios por medio de la obediencia. Y con esto resumo todo. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que ahora nosotros somos beneficiarios de ello, toda bendición espiritual en Cristo que ahora es nuestra, que jamás se nos olvide que es con el propósito de que su nombre sea engrandecido. Lo que nos toca a ustedes, a mí, porque podemos decir, sentarnos bien a gusto, bueno, yo ya estoy bien, ya recibí la salvación, yo voy para el cielo, como he escuchado muchas personas decirme. Yo voy para el cielo. Pero por medio de ese espíritu que te ha sellado, por medio de ese espíritu que va renovando tu mente, por medio de ese espíritu que obra ahora en nosotros, que ahora reside en nosotros, que vive en nosotros, ahora le debemos a Dios alabanza genuina por medio del fruto de los labios y por medio de una conducta en obediencia. Que nunca tomemos la garantía que se nos ha dado por medio del Espíritu para llevar vidas en desorden delante de Dios. Termino con esto, Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciarán tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo cantaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre.